Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Buenas noches, hermanos. Bendición del Señor. Les saludo cariñosamente en el nombre de Cristo el Señor. Sean todos cubiertos por la gracia del Señor. Le invito a que compartamos en este día una palabra del Señor. Abra la Escritura. Le invito a que tome la Escritura allí, esté junto conmigo, escudriñemos juntos, que aprendamos juntos en este día. Por lo tanto, si tienen la Escritura allí, ábrala, por favor, libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer solamente allí el verso 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo tiene? Muy bien. En el nombre del Señor Jesucristo nos disponemos a escuchar su voz, su palabra, para que Él trate con nosotros. Rogamos al Señor que sea una palabra soplada por Él, ¿no? Para que nuestras vidas sean bendecidas. Verso 12 del capítulo 2 de Filipenses. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La última frase es importante en este día. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén al Señor. Se recordará usted que la vez anterior que estuvimos juntos, comenzamos allí en el Salmo 90, analizando los días, ¿se acuerda? Los días que estábamos viviendo. Y el Salmo 90, el verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y decíamos que todos los eventos que nos toca pasar, todas las situaciones que comprometen nuestra vida y cada día están allí siendo diferentes unas a otras, a veces enfermedades, a veces problemas, a veces todo bien, a veces pandemias, ¿no? Todo eso está controlado, ¿se acuerda? Decíamos, está controlado por Dios. Dios no se le ha escapado nada, Él tiene el control de todo. Y todas las situaciones que nos toca vivir, cada cosa que nos toca pasar, el Padre tiene un propósito. Pero el propósito central, el propósito principal no es para que nos decaigamos, no es para que nos afectemos, no es para que nos angustiemos, sino es para que nuestra vida se doble frente a la presencia del Señor y podamos entonces buscar al Señor con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Muy bien, pero el buscar al Señor significa poder darse cuenta de algunas cosas. No es buscarlo por buscarlo, sino es buscarlo con un sentido, ¿no? Y uno de ellos, lo primero que podríamos ver hoy, es lo que dice aquí el texto. El apóstol está diciendo, ustedes siempre han obedecido. Siempre que yo he estado con ustedes, ustedes han reconocido
frente al Señor que Él es el Señor y han estado obedientes a su palabra. Pero quiero pedirles, dice el texto, quiero pedirles que ahora que no estoy, mucho más, ahora que yo no estoy con ustedes, mucho más deben entonces preocuparse de esta obediencia. Y dice allí la última frase, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una frase que se dice mucho en la Escritura. La mayoría de nosotros, los cristianos, conocemos este párrafo. Más de alguna vez nosotros mismos lo hemos dicho. Pero no es tan solo una frase bonita, ¿no? No es tan solo un decir, sí, ¿verdad? Debo preocuparme de mi salvación. Sino esa palabra ocupaos no es tan liberal, no es tan fácil, digamos, no es tan decir, sí, yo me ocupo, voy todos los días que corresponden a la reunión, y eso está muy bien. Tengo una forma de vivir distinta a los otros, canto, leo la Escritura, todo eso está bien, pero ese ocupaos de vuestra salvación, dice el apóstol, está indicando un trabajo sin duda. Está indicando una tarea que debemos cumplir. Está indicando un esfuerzo que debemos hacer diariamente. Es un trabajo constante de estar preocupados de lo que el Señor nos ha dado. Podríamos decir entonces que el apóstol está haciendo un llamado a cuidar. Mire, a cuidar la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Porque antes en el pasaje, el capítulo 2 en adelante, está hablando de la acción de Cristo el Señor, que usted lo conoce, ¿no? Dice ahí que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de su deidad y comenzó a descender y se hizo hombre, ¿no? Y se entregó y murió en la cruz cuando no era nada, se anonadó, ¿no? Entonces dice luego allí, por tanto el sacrificio que el Señor ha hecho, por tanto la muerte de Cristo el Señor, nosotros entonces debemos trabajar. Ha habido una obra gloriosa en nosotros y esa obra gloriosa que el Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo, entregando a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros. Muy bien, entonces el texto dice, entonces ustedes deben cuidar esa obra que está en ustedes. Deben preocuparse, deben trabajar por esa obra, deben estar atentos todos los días, constantemente deben preocuparse por cuidar el amor de Dios manifestado en cada una de vuestras vidas. Es un santificarnos además, un apartarnos con dedicación a Él. Generalmente nosotros los cristianos decimos, no, si yo estoy apartado, el Señor me apartó, pero yo debo hacer algo para ello, ¿no? Juan dice en su primera carta, dice, aquellos que tienen esta esperanza de ir siendo formados por el Padre y llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿se acuerda? Cada uno de ellos entonces está trabajando constantemente porque se purifica a sí mismo, y ese purificarse es un trabajo, es un santificarse, es un apartarse, es un dedicarse, ¿no? No son algunos días que estoy consagrado cuando tengo reunión. No soy cuando hay problemas, entonces allí me consagro y oro mucho. No, es un ocupado, es un trabajo constante de preocuparse, de dedicarse, de apartarse de lo que nos rodea para vivir para nuestro Señor. Pero eso se requiere, hermanos, se requiere algo de nosotros. Se requiere una revisión constante de nuestra vida. Así como cuando cada uno de nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es ir al espejo y ver cómo estamos, qué nos falta para salir a trabajar, para ir a comprar, ¿no? Y nos arreglamos y vemos que
error podría haber en nuestra ropa, en nuestra cara, y poder manejarla, arreglarla, ¿no? Entonces aquí se requiere, para estar ocupados, para estar preocupados, para tener esta tarea de cuidar lo que el Padre ha hecho de nuestra salvación, entonces se requiere que cada uno de nosotros podamos entonces a diario, no para alguna reunión en particular, no para un evento espiritual, podríamos decir, en particular, no para cuando hay solamente Santa Cena, sino todos los días debiera haber una revisión en nosotros, ¿no? El apóstol Pablo escribe allí a los Corintios, a la segunda carta de Corintios, el capítulo 2, dice allí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese si estáis es un constante, ¿no? Es todos los días, para que no vayamos a deslizarnos y pensemos que está todo bien. Significa que hay un análisis constante en nosotros, hay un mirarnos constantemente frente a la palabra del Señor, frente al Señor espiritualmente. Debemos examinarnos constantemente, debemos probarnos constantemente para no ser engañados por el maligno. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanta ocupación de lo que el Señor nos ha dado? Si Él ya nos lo dio, ¿por qué debiéramos estar tan preocupados de ese trabajo que el Padre está haciendo con nosotros, de ese caminar en Cristo? ¿Por qué? En primer lugar, o como número uno podríamos decir que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos débiles. Aun cuando nos creamos poderosos, fuertes, aun cuando nos creamos que nada nos hace daño espiritualmente, quiero decirle que nosotros somos débiles. El apóstol Pablo escribe allí en Primera de Corintios, el capítulo 10, la iglesia lo conoce, ¿no? Relata allí cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, yendo camino a la tierra prometida por el desierto, cómo el pueblo de Israel falló, cómo el pueblo de Israel se deslizó, cómo el pueblo de Israel desobedeció y se fue en contra de la palabra y en contra de lo que Dios les había dicho. Y dice que todo eso que está registrado allí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, todo eso, todo el accionar de Israel fue un ejemplo, está escrito allí para ejemplo para nosotros, para que nosotros nos cuidemos y no vayamos a caer en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel. Y inserta una frase que también yo creo que usted la ha escuchado, tal vez la ha dicho, la ha leído más de alguna vez o más de alguna vez se ha predicado. Dice allí el apóstol: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Claro, porque el Señor sabe, nuestro Padre sabe que nosotros somos débiles, que hay flaqueza en nosotros. Un texto que es conocido, yo se lo leo para que no vaya a buscarlo allí en Josué. Se nos ha enseñado sobre esto hace poquito, además se nos ha enseñado. El libro de Josué, el capítulo 1 de Josué dice
dice el Señor, ¿no? Le está hablando a Josué después que él tiene que tomar las riendas del pueblo, ya Moisés no estaba, y dice, Josué, nadie te podrá hacer frente. Mire, tú tienes una labor nueva que realizar, vas a tener que llevar a este pueblo a la tierra que yo les prometí que iba a dárselas. Ya no está Moisés, tú tienes que tomar el control de esto, pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice allí el verso 2 de Josué 1. Y así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. Y hay una frase allí que también la ocupamos mucho. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú vas a tener que tomar este pueblo, llevarlo adelante y le vas a dar la heredad que yo les prometí. Y dice de nuevo en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ya le había dicho una vez, esfuérzate y sé valiente. Le vuelve a decir una segunda vez. Le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para tomar la palabra y andar según esa palabra y no apartarte de ella. Y de nuevo vuelve a decirle un texto conocidísimo por nosotros, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Es clarito allí que hay una debilidad en Josué. Tal vez él por la tarea que tenía un poco de temor, pero el Señor le recalca allí, le recalca, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conocía el corazón de Josué. Y tiene que recalcarle que debe esforzarse. Aun cuando Dios estaba mostrándole allí su gloria, él debía esforzarse en mantenerse sujeto a la palabra que Dios le estaba entregando cada día. Se recordará usted una palabra de Pablo a Timoteo cuando lo está comisionando, ¿no? En una tarea allí de estar trabajando en una de las iglesias. Y él parte allí en Timoteo capítulo 2 de segunda de Timoteo verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y uno dirá, ¿y por qué este varón Pablo le dice a Timoteo, que lo había como apadrinado como hijo, le dice, esfuérzate en la gracia? Si él ya estaba formado, ya había estado con él constantemente, había sido instruido, porque el Señor sabe que nosotros somos débiles. Podemos vernos fuertes, podemos decir, no, yo con el Señor. Había un varón, usted se recordará, un varón que le dijo, Señor, yo voy a estar aquí hasta la muerte. Nadie me va a separar de ti, hasta la muerte voy a estar contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Había debilidad en Pedro, había debilidad en Josué, había debilidad en Timoteo, hay debilidad en cada uno de nosotros. Por eso debemos examinarnos cada día, debemos estar preocupados cada día de lo que el Señor nos ha entregado. Punto 1, cada uno de nosotros somos débiles. Como número 2, cada uno de nosotros, hermanos, tiene una naturaleza que trae a la espalda como mochila, pero es una naturaleza pecaminosa. Vaya por favor allí al libro de Romanos, por favor.
Libro de Romanos, el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Por favor. Ubíquelo allí. Tenga un tiempo y ubíquelo. Romanos capítulo 5. ¿Sí? ¿Lo tiene? Mire el verso 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un hombre pecó, un hombre desobedeció al Señor. Un hombre quiso independizarse de la palabra que Dios le hacía. Un hombre entendió que él estaba así fuerte, ya preparado para ir adelante solito, y entró el pecado en su vida. Y por ese pecado de uno, los muchos se constituyeron pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. David dice en el Salmo, en pecado fui engendrado, en pecado me concibió mi madre. Claro, porque un varón pecador con una mujer pecadora se juntaron y salió un bebé pecador. Por eso dice allí el salmista, en pecado fui formado. Mire cómo dice algo más aquí el apóstol, ahí mismo en Romanos, pero avance un poquito el capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Usted puede en casa luego leer desde el verso 7 en adelante, pero puntualmente allí el verso 21, por favor, verso 21. Romanos capítulo 7, verso 21. Mire cómo dice allí el apóstol. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es claro allí como el apóstol se ve siendo el apóstol, por mano. Estamos hablando de este apóstol que fue bendecido por el Padre, este apóstol que debía llevar la palabra a los gentiles, este apóstol que tuvo una revelación gloriosa, ¿no? Este apóstol que fue tratado por el Espíritu del Señor y le dio entendimiento para entender los misterios del Señor. Él se mira, él se examina y él dice claramente aquí, hay una ley, yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo que el Señor, el Padre me dice que haga, pero encuentro que hay una ley en mí y esta ley no me permite, me lleva constantemente me está tratando de llevar, de deslizar al pecado. Y dice allí el texto, ¿quién podrá separarme de este cuerpo, que es el pecado, ¿no? De este cuerpo de muerte que está en mis miembros, está en mi cuerpo, está en mis huesos. El apóstol aquí mismo en Romanos, el capítulo 3, tomado del Salmo 16, dirá allí, no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Cada vez que habla, dice allí Romanos 3, cada vez que habla es como una serpiente que tira veneno. No hay nadie que se pueda salvar. Hay un texto de Salomón allí en el libro de Eclesiastés. Usted puede anotarlo, yo se lo leo. Eclesiastés capítulo 7. Dice allí el verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca
peque. Es claro que tenemos una naturaleza pecaminosa. Cada día estamos siendo llevados por el pecado. Por eso es que nosotros debemos constantemente estar ocupados, estar trabajando, estar haciendo esta tarea de estar examinándonos constantemente. 1, porque soy débil. 2, porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros. Está en nuestros miembros, está en nuestros huesos. Esa naturaleza que constantemente trata de llevarnos a la desobediencia a Dios. Gálatas dice que hay una lucha en nosotros, ¿no? Hay una lucha allí en el pecado que mora en mí y el espíritu que está en nosotros y está constantemente luchando. Pero esa tarea se puede vencer cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. Cuando yo me enfrento al Señor cada día y me doy cuenta que sí, el Señor ha tratado conmigo, el Señor me ha dado una palabra constante, que tengo conocimiento de la palabra, que oro, pero además debo reconocer mis debilidades. Debo reconocer que yo por sí mismo, no importa los años de la iglesia, no importa el trabajo que haga en la iglesia, no importa la cantidad de textos bíblicos que tengo en mi mente, no importa que llevo mucho tiempo orando al Señor, todo eso está muy bien, pero debo reconocer que en mí hay debilidad y debo reconocer que en mí hay una naturaleza pecaminosa que está en contra de todo lo que Dios quiera hacer conmigo. Un tercer punto allí es algo tan sutil, pero el pecado está frente a nosotros, en espera, está en acecho para tomarnos y hacernos caer. Vaya por favor allí al libro de Génesis. Libro de Génesis, por favor. Capítulo 4 de Génesis. Ubíquelo allí. Génesis capítulo 4, por favor. Revíselo allí. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 4. Verso 1 en adelante está diciendo que después que habían salido del huerto, ¿no? Adán y Eva se conocieron como pareja y tuvieron un primer hijo, Caín, y luego tuvieron otro hijo que es Abel. Verso 2 del capítulo 4 dice, después dio a luz a su hermano Abel, después de haber nacido Caín, después dio Eva a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Mire el verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Esa palabra ensañó se enfureció, se irritó, es mucho más que solamente se enojó, se enfureció, se llenó de ira Caín, porque su ofrenda no había sido recibida por el Señor. Mire cómo dice el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El 7 es central aquí. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Está diciéndole el Señor, hoy no recibí tu ofrenda, es verdad.
Pero le dice allí, pero si lo hicieres bien, lo hicieres correctamente, lo hicieres con un corazón entregado, con una ofrenda no por hacerla, sino como una ofrenda agradable de lo profundo de tu corazón, no solamente de labios, no solamente para atraer cosas, sino que lo hicieres de todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿no? ¿Se acuerda? Si lo hicieres de esa manera, no serás enaltecido, le dice. O si lo hicieras correctamente, no serás bendecido, no se te tomará en cuenta, dice allí el Señor a Caín. Pero le dice algo más allí, algo más. El verso 7 estamos todavía. Y dice luego, y si no hicieres bien, y si no hicieres bien, o si lo hicieres mal, si lo hicieres incorrectamente, dice allí, el pecado está a la puerta. Claro, si lo haces mal, te vas a enfurecer, te vas a molestar. Si lo haces mal, no va a ser recibida tu ofrenda y el pecado está allí al acecho. El pecado está pendiente. El pecado allí está esperando que tú lo hagas incorrectamente. Está esperando que tú no lo hagas conforme a la palabra que tienes en tu vida y en tu corazón. Entonces dirá allí, el pecado está a la puerta, está con las garras esperando a que tú lo hagas mal. Y dice luego el texto allí, usted puede leerlo, y a ti será su deseo. Claro, está esperando y Él se enseñoreará, te tomará y te hará caer. Pero dice el texto allí, pero podría haber algo. Tú te puedes enseñorear de Él y tú te enseñorearás de Él. Aun cuando el pecado está allí, aun cuando está a la puerta, está delante tuyo el pecado, y tú, si lo haces mal, el pecado va a venir como unas garras, te va a tomar y va a querer seducirte al mal, pero tú puedes vencerlo. Tú puedes vencerlo. Tal vez se está preguntando, pero ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo vencer si soy débil? Si hay una naturaleza pecaminosa en mí y constantemente, sutilmente, hermanos, hay que cuidarlo. Porque el pecado no se presenta allí de una forma horrorosa para que yo pueda decir, no, aquí no. No, es sutil. Hay una palabra tan suave, creo yo, que la serpiente le dijo a Eva. Una palabra que tenía entre mentira y verdad y la fue allí, la fue llevando, la fue tomando, la fue engatusando, la fue engañando y Eva entonces decidió que el fruto que Dios le había dicho que no podía tomar, que no podía comer, era bueno y agradable ante sus ojos. Claro, porque fue engañada. El pecado estaba allí delante de ella, estaba a la puerta y ella no puso ninguna resistencia. Y se lo llevó a Adán y Adán también comió, aun cuando Adán tenía una palabra directa de Dios. El pecado constantemente está a la puerta, constantemente está frente a nosotros. Y constantemente el maligno, como sabe que somos débiles, como sabe que hay una naturaleza pecaminosa, nos está poniendo allí algunas cosas para desobedecer, algunas barreras para que seamos deslizados al pecado. ¿Cómo vencer? ¿Cómo poder ganarle? A lo mejor usted está analizando y está diciendo, pero mi vida desde que conocí al Señor, yo he estado allí bien, todo lo hago bien, gracias al Señor por la palabra, he andado derechito, podría decir alguien. Vea por favor allí
libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivir la vida corta que tenemos sabiamente, ¿no? Discerniendo bien nuestra vida para traer sabiduría a nuestro corazón. Por lo tanto, debemos reconocer que hay falencias en mi vida. Proverbios capítulo 16. El verso 2, por favor, verso 2. Miren cómo dice 16:2 de Proverbios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Note allí cómo vencer. Verso 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Notó? Ese encomienda es entrégate, es búscale, es reconoce frente a su santidad que hay falencias en mi vida constantemente, que constantemente yo estoy en peligro porque hay muchas cosas que me rodean, el sistema me rodea, una palabra distinta me rodea, el pecado está allí al acecho para que me deslice por otro camino. Y aun cuando yo entienda que estoy excelente, que voy muy bien, que no hay nada pecado, no hay ningún pecado, ninguna maldad, no hay nada en mí, y voy por un camino correcto y nunca me equivoco, dirá alguien. Note usted, dice ahí el texto, a mi parecer mis caminos son justos, pero el Señor que sabe, Él juzga nuestro caminar. Significa entonces que debo mirarme cada día, debo examinarme cada día, debo cada día estar a los pies del Señor. Avance un poquito allí en Proverbios, por favor. Capítulo 22 de Proverbios. Capítulo 22 de Proverbios. Note allí el verso 3. ¿Cuántos son de estos dos varones, de estos dos seres humanos que tienen una actitud distinta uno que otro? Mire el verso 3. El avisado o el sabio o el que ha traído sabiduría a su corazón porque constantemente está ocupado en su salvación, está trabajando, está pendiente de las deficiencias que cada uno tiene y está yendo a buscar gracia del Señor. Mira allí, el avisado ve el mal, ¿qué dice allí? Y se esconde. Pero mire el otro, más los simples o más los que le da lo mismo que le digan cosas, más estos que para ellos es vivir nomás, es ir adelante y es estar nomás viviendo y pasando la vida porque la vida es rápida, entonces hay que gozarla y pasarla a lo mejor. Muy bien, dice aquí, los simples pasan y reciben el daño. Claro, porque no tienen sabiduría en sus vidas y no reconocen que más allá está el pecado que puede tomarles y puede destruirles, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, usted lo sabe. Es uno de los avisados, es uno de los inteligentes, es uno de los sabios, es uno de los que tiene sabiduría en su corazón. Por lo tanto, dice allí el texto, se esconde porque ve el mal. Y a veces nos dedicamos a ver el mal que está alrededor, pero ve el mal que está en mí, ve la debilidad que está en cada uno de nosotros, ve que el pecado constantemente se nos está presentando y nos está llamando a ofender la santidad del Señor. Por lo tanto, dice ahí el texto, ve el mal y se esconde. ¿Dónde podremos escondernos? El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ese habitar es una constante, el que está bajo autoridad, el que habita bajo el abrigo, bajo la cobertura de Dios el Padre, de el señorío de Cristo, morará, note usted, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿En qué lugar está? Usted, como hijo del Señor, va nomás adelante y va declarando, diciendo, no, el Señor está conmigo, voy nomás y el Señor me va a cubrir, o yo estoy haciendo algo, o yo me estoy examinando cada día para darme cuenta que en mí hay debilidad, que en mí hay falencias, que en mí el pecado está en mi vida y aunque quiero hacer lo bueno no lo hago y trato y me caigo constantemente, el carácter me hace pasar malas jugadas, el pensamiento, las reacciones que tengo, una cantidad de lista que podríamos dar, ¿no? El pecado está adelante. Por lo tanto, debo esconderme. Pero ese esconderme no es quedarme en la casa y no salir de allí. Es esconderme en uno que me pueda cubrir. Dice la Escritura allí en el Salmo 91, ¿no? Me pondré bajo la cobertura del Todopoderoso, bajo la cobertura del Rey y Señor. Y dice más adelante allí que Él con sus plumas me cubrirá. Y debajo de sus alas estaré seguro. No solamente estaré seguro para una enfermedad, para la pandemia, para alguna situación puntual. Estaré seguro allí porque estoy allí bajo la palabra, obedeciendo esa palabra. Y cada vez que hay allí una debilidad en mi vida, la palabra viene entonces y me cubre. Un texto más, por favor. Allí vaya al libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26. En el versículo 36 en adelante de Mateo 26, versículo 36, la Escritura dice que el Señor estaba a horas de que fuera tomado, fuera ya llevado a ese juicio que le hicieron y luego fuera crucificado, y dice que estaba tan necesitado que tomó a 3 de sus discípulos y se los llevó a un lugar allí para que oraran, al Getsemaní, ¿no? Y le dijo, quédense ustedes aquí, yo voy a ir más adelante y voy a estar orando, ustedes estén orando aquí, estén rogando, estén declarando bendición allí, estén declarando cobertura. Y dice que cuando volvió, estaban durmiendo. Los remeció, le dijo, quédense aquí a orar, y volvió, y al volver de nuevo, otra vez estaban durmiendo. Mire el verso 41, por favor, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, hermanos. No se trata solamente de ganas, de buenas ganas. No se trata solamente de ponerle empeño y decir, no, si yo quiero servir al Señor. No se trata de buenas intenciones nomás, hermanos. Se trata de estar como un soldado, constantemente como un soldado, revisándonos constantemente, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero mi carne, el pecado que mora en mí, la debilidad que hay en mí, el pecado que está frente a mí constantemente, todos los días, quiere tomarme y hacerme daño para que peque. El texto dice allí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si reconocemos esa debilidad, el texto dice entonces allí, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Le ha pasado alguna vez que ha dicho, ¿por qué hice esto? ¿Por qué ofendí a mi Señor? ¿Le ha pasado tal vez
Contrariamente que usted ha dicho, no, yo en estos días estoy bien, el Señor me está bendiciendo. Tendría que dar glorias al Señor y decir gracias, Señor, porque tú me tienes bendecido. Sí, pero debemos preocuparnos cada día, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos preocuparnos cada día debemos examinarnos, cada día debo estar frente a la palabra, cada día debo estar frente a la cobertura del Señor, cada día debo estar velando. Un gran hombre que Dios le dijo, he hallado un hombre al agrado de mi corazón, cuando se descuidó, lo hizo mal. Si el Señor nos permite, vamos a revisarlo en otra oportunidad. Hermano, no se descuide, no se descuide. En la búsqueda del Señor constante, vaya diciendo, Señor, si hay pecado en mí, perdona mis pecados. Si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Él nos perdonará. La sangre de su Hijo Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero para ello no es tan solo un día y después pasa el tiempo. No es todos los días debo venir al Señor. Un llamado del Señor para cada uno de nosotros, también para mí. Un llamado de preocuparnos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Puede orar al Señor allí? ¿Puede orar? ¿Puede decirle, Señor, ayúdame, Señor, a tener sabiduría en mi vida? Ayúdame, Señor. Papito amado, frente a ti estamos en este día, Señor. Frente a tu palabra estamos en este día, Señor. Frente a tu trato estamos, Señor. Reconocemos, Señor, que hay debilidad y que solo tú eres el fuerte. Reconocemos, Señor, que hay pecado en mí y tú eres sin pecado. Reconocemos, Señor, que nos deslizamos, Señor, fácilmente, pero tú eres el que está con tu mano estirada, tu mano estirada para que la tomemos de ella cada día. Permítenos ser más diligentes, permítenos ser más preocupados de la gran obra que tú has hecho en nuestras vidas. Cada día, Señor, permítenos estar alertas, estar atentos. Como dice la Escritura, permite estar velando todos los días, estar frente a ti, rogando que tú tengas misericordia. En el nombre de Cristo el Señor. Si hay algún pecado, Señor, en mi vida, si hay algún pecado en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, permite que la confesión, permite, Señor, que el quebrantarnos delante de ti en este día, Señor, sea para que tú tengas misericordia una vez más de nosotros y nos bendigas y nos limpies y nos laves. Queremos ponernos bajo tu cobertura, Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Amén.